Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. Muy Profesor, buenas buenas tardes. tardes, ¿cómo está? Buenas Muy buenas tardes. tardes, compañeros y asesor. Buenas Buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Ok, muy buenas tardes a todos. Le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando ya con nuestra segunda sesión correspondiente a nuestra tercera semana, denominada Las tecnologías emergentes en la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es el conocer la factibilidad del proyecto a través del uso de tecnologías emergentes para administrar y gestionar el proyecto que estamos realizando. Bien, vamos a retomar un poco de información de lo que es la parte de la última presentación donde nos quedamos. Me voy a adelantar a la parte de la diapositiva, no sin antes compartirles un poco de información que hemos estado visualizando con respecto a las retroalimentaciones. Y es muy importante que nosotros tomemos a consideración las recomendaciones de la fase 3, dado que si nosotros volvemos a contemplar la misma información que tenía esa tabla en la que a lo mejor había áreas de oportunidad que atacar, lógicamente esto impacta en la factibilidad del proyecto y que relativamente, pues, una de las áreas muy esenciales de lo que es la fase 5 es precisamente el control, una etapa dinámica, una etapa en la que nosotros estamos visualizando realmente la factibilidad, si el proyecto ya se puede llevar a cabo, cuánto tiempo nos va a tomar, por qué era tan importante, y eso es una de las preguntas que hacen a veces dentro de lo que es el foro de dudas académicas, ¿por qué era tan importante el objetivo a largo plazo? Bien, esto iba determinado precisamente de acuerdo a la naturaleza de sus proyectos, de acuerdo a la demografía de población. A mayor escala de que era la demografía de población, pues es mayor el tiempo que iban a requerir para poder solucionar la problemática que estaban trabajando. A menor escala o más focalizado el proyecto, o sea, si yo lo hacía dentro de una calle, una colonia, eh, un extracto de lo que era una población, lógicamente se utiliza menor tiempo. Esto iba de acuerdo, una adecuación de acuerdo a la demografía de población. También, una de las preguntas que visualicé era la parte de, ¿es obligatorio que el proyecto sea un año? Relativamente no. Relativamente, los proyectos pueden ser año, año y medio, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Esto va a depender, no pueden ser eternos, porque precisamente, como bien sabíamos, la palabra proyecto nace de lo que del latín projectus y nos da un paradigma o nos da una pauta a decir que es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un final. Todo proyecto que nosotros realizamos tiene una etapa de principio que es la planeación y tiene lo que es la puesta o el final de nuestro proyecto a través del control, a través de la determinación de lo que es la etapa dinámica. Entonces, ¿qué pasa también? De igual manera que dentro de la columna última, que se llama responsable de actividades y tareas, estamos colocando nombres propios, cosas que no, relativamente no se solicitan dentro de lo que es la reflexión del análisis de las instrucciones que se están solicitando. Nombres propios, seguimos colocando familia, vecinos, amigos, tíos, primos. Entonces, la parte relativa en la que de repente, y se los comparto porque ha sucedido durante muchas generaciones, en las que me comparten que este módulo es donde la mayor parte de los estudiantados, cuando llega el módulo 23, empiezan a tener unas calificaciones muy bajas, calificaciones abajo de lo que a lo mejor en sus 22 módulos tenían puro 80, 90 o 100%. Entonces, esta parte es relevante por el aspecto que nosotros tenemos que atacar cada uno de los puntos que se solicitan dentro de las instrucciones. Bien, módulo 23 y también módulo 22 se supone que son módulos de preparación profesional, módulos donde realmente el estudiante debe de compartir un trabajo acorde a un estudiante de nivel preparatorio. Trabajos en los que debemos de tener una buena justificación de los textos, trabajos donde debemos ya
relativamente dominar las tecnologías emergentes. Esto desde el inicio del módulo de inducción, se los debieron haber compartido porque trabajamos precisamente con el nuevo esquema de enseñanza que es de prepa en línea CEP, que estamos hablando de lo que es la nueva escuela mexicana. Entonces, dentro de la nueva escuela mexicana, nosotros tenemos que prever, tenemos que fortalecer también las áreas de oportunidad hacia el estudiante en el uso de las tecnologías. Las tecnologías hoy en día están a la vanguardia, en tecnologías como las que usamos. De hecho, nosotros como trabajadores tenemos, y ustedes como estudiantes tienen también el acceso a Canva. Canva tiene lo que es un convenio con Prepa Línea CEP, donde el estudiante puede hacer acceso de todas las herramientas que Canva nos provee para hacer uso, para hacer presentaciones, para tener una buena estructura. Entonces, realmente, ¿qué es lo que a nosotros nos falta? Pulir un poco más las instrucciones que se solicitan y que precisamente ustedes pueden ver que dentro de estos espacios yo les comparto ejemplos de las actividades, realmente les comparto qué es lo que van a entregar. Simplemente es que ustedes lo hilen con su proyecto, que busquen la información, que también indaguen un poquito sobre qué es lo que están realizando, cuál es la importancia del tema, para que con ello ustedes puedan desarrollar los productos de la mejor manera. Relativamente, el hecho de que compartamos esta información es para que el estudiante también tenga esa accesibilidad en el aspecto de qué es lo que voy a entregar. ¿Por qué? Les compartía, por ejemplo, algunas veces las instrucciones son un poco confusas dentro de la plataforma, también dentro de los foros. Como pueden ver, el foro de clase de esta semana decía que a partir del análisis de escenarios íbamos a determinar las tecnologías de comunicación interna para poder solucionar, pero sin antes saber qué era un análisis de escenarios. Entonces, ¿qué es lo que nos invitan a realizar? A precisamente investigar qué es una técnica de análisis de escenarios, por qué es la importancia, qué es la comunicación interna, quiénes son los colaboradores dentro de la comunicación interna. Hay una gran diferencia entre lo que es comunicación interna y comunicación externa, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. En la parte de la comunicación, vamos a ver que la comunicación es el proceso por medio del cual se transmite información de un ente a otro. Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otras señales. Quiere decir que para que haya lo que es el sistema de comunicación, necesitamos a un emisor y necesitamos a un receptor. El canal de comunicación va a depender de qué es lo que estemos utilizando. Recordemos que hay canales de comunicación escritos, pero estamos hablando de tecnologías. Vamos a hablar de una tecnología, WhatsApp. Tengo al emisor, que es la persona que va a codificar un mensaje, o sea, va a escribir un mensaje. Entonces, a través del WhatsApp codifica ese mensaje. La línea recta nos va a identificar que es la parte de lo que es la codificación del mensaje. Esta bolita que vemos nosotros aquí en medio, dentro de la etapa de la comunicación se le determina ruido. Y el ruido dentro de lo que es la comunicación son todos los factores externos que pueden afectar a que ese mensaje llegue de manera correcta al receptor. Como por ejemplo lo que ha pasado en las tecnologías, que de repente mandamos un WhatsApp y solo nos aparece una palomita y que tarda en llegar y que no sabemos si realmente el receptor lo ha recibido. Y a veces mandamos dos, tres y vemos que todavía no. ¿A qué se debe entonces este factor que puede afectar el ruido al canal de comunicación? Puede ser la aplicación que esté fallando, puede ser que se haya caído el sistema, puede ser que el internet esté fallando, puede ser que mi número esté fallando, puede ser que la compañía donde esté trabajando mi chip esté fallando. O sea, hay gran infinidad de factores que pueden afectar. Pero supongamos que esta bolita no existe y el canal de comunicación sea fluido, entonces el emisor codifica el mensaje, lo manda a través del canal de comunicación, el receptor lo recibe, lo va a decodificar. Una vez que lo decodifique, decodificar quiere decir que lo va a leer, lo va a recibir, va a analizar lo que le están mandando, y una vez que lo decodifique, va a hacer lo que se llama feedback. En la parte del feedback es la respuesta que le voy a hacer al receptor. Quiere decir que el receptor se convierte otra vez en emisor, porque al hacer la decodificación, escribe un mensaje, lo va a mandar como respuesta, como una codificación, y ahora lo que era el emisor se va a convertir en receptor. Y así nosotros tenemos un canal de comunicación. Esa es la forma en la que
nosotros podemos visualizar la importancia que tiene una comunicación efectiva. Ahora, dentro de lo que es la comunicación interna y la comunicación externa, vamos a ver estos dos tipos, que dentro de la comunicación interna veíamos que son todos nuestros clientes internos, y los clientes internos es todos nuestros colaboradores que están bajo nuestro mando, o sea, todos los que nosotros colocamos dentro de la fase 4, esa estructura organizacional es nuestros clientes internos. La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada vez más rápido. Esto es decir, ¿por qué es tan importante realmente el uso de tecnologías en la comunicación interna para la resolución de problemas? Veamos que una parte muy importante de la resolución de problemas es el conflicto de intereses. También puede ser la mala interpretación de la información, la tergiversación de la información, también la parte de lo que se esté trabajando dentro de los canales de comunicación. Recordemos que una de las partes importantes cuando hablamos de canales de comunicación y precisamente con las tecnologías es escoger cuál es la tecnología ideal. Por eso nosotros a veces vemos que en parte de redes sociales o como tecnologías síncronas y asíncronas, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. O sea, toda la tecnología tiene sus buenas bondades, pero no todo es rosa. Realmente hay cosas que, como su parteaguas, como la parte interna que tiene las tecnologías que también puede afectar a la comunicación. Por ejemplo, hablando de WhatsApp, en WhatsApp, estas tecnologías que hacen, relativamente cuando yo puedo mandar un mensaje, el mensaje puede ser decodificado de una manera muy diferente. Puede ser que yo lo haya escrito de una manera normal, pero la persona lo tome como agresivo. Entonces, ahí existen diferentes tipos de comunicación. Adelante, Daniel. Gracias, asesor. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría agregar aquí un elemento que me parece muy importante, Adelante. particularmente en el caso de la comunicación vía WhatsApp, que son las brechas generacionales. Yo trabajo casi todos los días a través del WhatsApp con clientes que son 10, 20, no, ¿cuál 10? 20, 30 años menores que yo. Y la comunicación es imposible con ellos. No hay manera, primero, de que le contesten el teléfono. Los mensajes que envían, los envían con monosílabos. Este, sí hay un problema y de hecho, por ejemplo, con mis sobrinas que tienen 26, 27 años, es un conflicto permanente la comunicación vía WhatsApp, porque no responden y ellas mismas me lo dicen. No nos gusta comunicarnos, no nos gusta mandar mensajes, mucho menos hablar por teléfono. Entonces, yo creo que es bien importante también tomar en cuenta que estamos accediendo a estas tecnologías, generaciones que nacieron con ellas y otros que nos hemos, eh, eh, digamos, unido a estas tecnologías ya de grandes, Es ¿no? correcto. Y sí hay como un conflicto ahí generacional. Me parecía importante comentarlo. Gracias, Yo, gracias. Mire, yo lo sufro mucho. de hecho, precisamente como acaba de compartir su compañero Daniel, esas brechas generacionales afectan en cualquier tipo, y les comparto, por ejemplo, yo he tenido generaciones donde muchos de bueno, la mayor parte del estudiantado son jóvenes, y es muy diferente los canales de comunicación que yo tengo que establecer con ellos, o sea, tengo que también diferenciar la forma de enseñanza. Precisamente dentro de esto viene la heteroflexibilidad, en la parte de ser flexible en la comunicación. Por eso muchas de las veces a veces malentendemos los mensajes y muchas de las recomendaciones que a veces teníamos y que tenemos mucho intercomunicación con los supervisores, con los tutores, es la parte donde a veces comprendemos diferente la información de acuerdo a la estructura de la voz. Por ejemplo, utilizamos una tecnología de Zoom. Véanlo como, por ejemplo, cuando sus asesores utilizaban la tecnología de YouTube. A veces muchos quieren compartir, como hace su compañero y de muchas generaciones, sus compañeros que comparten de viva voz sus experiencias. Y esto es bueno, porque a su vez tenemos una intercomunicación y podemos conocer más allá de cómo es la persona a través del tono de la voz. A través de conocer también estos parámetros podemos definir cómo es la comunicación. Puede ser asertiva, puede ser pasivo-agresiva, puede ser agresiva.
O sea, tenemos diferentes canales de comunicación. Precisamente dentro de las etapas de la comunicación, una de las comunicaciones más usadas dentro de las organizaciones es la pasivo-agresiva. La comunicación pasivo-agresiva es aquella comunicación donde señalan más la cantidad de errores que el número de aciertos. O sea, por ejemplo, en empresas privadas se da muy a menudo esta parte. ¿Cómo lo hacen? Vamos a hablar sobre productividad. En la productividad, lo que hacen es esto. Los canales de comunicación te dice, y la parte de liderazgo nos dice a nosotros, la diferencia entre que hay un líder y un jefe. Un líder es una persona que te motiva a seguir, te motiva a un objetivo y de igual manera es una persona empática. A diferencia de un jefe delega responsabilidades, un jefe solo ordena y un jefe solo señala, mas no se involucra. ¿Cuál es la problemática de eso? El trabajador. Muchas veces el trabajador o el colaborador interno se siente atacado. ¿Por qué? Si ellos dicen, durante 6 meses mi trabajador estuvo siendo productivo, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, pero en el mes 7 bajó, pero terriblemente su productividad, no hacen una balanza para decir, es que mi trabajador pues estuvo bien los anteriores meses y solo un mes falló, sino que lo señalan más por ese mes y le llaman más la atención. ¿Y qué surge con esto? Una desmotivación también en la parte del colaborador interno. ¿Y en qué puede afectar? No solamente puede afectar en el rendimiento, puede afectar que decline, puede afectar que renuncie. Por ejemplo, yo les comparto una situación que me pasó a mí cuando yo entré a trabajar en el 2011 en los centros de atención a clientes Telcel. Yo trabajé durante 8 años con ellos en la atención a clientes. Yo no sabía realmente cómo atender a un cliente. Nadie nace sabiendo las cosas. Entonces, a mí me mandaron de lleno a atender. Y cuando empiezo a desenvolverme en la comunicación, me toca un cliente que era agresivo. O sea, ya venía predispuesto a pelear. Yo no supe cómo dominar la situación. Lo que hizo el cliente fue agarrar un vaso con agua que tenía así en su mano y me lo tiró en la cara. Sentí una impotencia, me dio ganas de llorar. O sea, lo primero que hice fue hablar con mi jefe y mi jefe precisamente lo que hizo fue darle por su lado al cliente y no también hablar con el trabajador de las situaciones que no son personales. Lo que hizo mi supervisor fue decirme a mí, no lo tomes a personal, es parte del trabajo y es parte a veces de que toma lo que es para la empresa. Entonces te vas dando cuenta y empezamos a utilizar ciertas estrategias de comunicación para poder primeramente conocer qué tipo de cliente es el que tengo enfrente, qué tipo de comunicación es la que yo voy a utilizar. Hay personas que aprenden de manera visual, hay personas que aprenden de manera auditiva, hay personas que necesitan ambas formas de aprendizaje. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a analizar primeramente al colaborador, vamos a analizar a nuestro personal, cómo fijándonos si hace movimientos gesticulares, cómo está su visión. Ahí podemos identificar si tiene problemas. El líder es lo que hace, utiliza esa comunicación efectiva, le va a decir a su trabajador, a ver, Juan, ¿me puedes decir qué fue lo que pasó? Porque lo primero cuando te dicen, ahí te habla el gerente, ya piensan que lo van a correr. O sea, todos, y me incluyo, en sus tiempos pensábamos esa situación, y de repente entras y está uno ya con las manos nervioso, sudando, pero el líder lo que te va a hacer ver es tus áreas de oportunidad. Te va a decir, a ver, Juan, estuviste trabajando bien 6 meses, ¿qué te pasó en ese séptimo mes? Explícame, ¿qué necesitas para mejorar o para volver a ser productivo como antes o mucho mejor? Desde la forma de hablar, a diferencia que le diga, Juan, ¿qué pasó con esto? Te vamos a levantar un acta administrativa porque fallaste. El trabajador se siente y ¿qué va a pasar? Pues lógicamente lo desmotivo. Cuando él salga, no va a querer trabajar, se va a sentir pésimo. Entonces, esos son los tipos de comunicación. Dice, existen 4 estilos principales de comunicación. Comunicación pasiva, comunicación agresiva, comunicación pasivo-agresiva y la comunicación asertiva. Cada estilo de comunicación puede usarse de forma verbal, no verbal o escrita. Esto quiere decir que también lo aprendemos a través de la gesticulación. ¿Cómo podemos saber cuando una persona está a la defensiva? Lo primero que hacen es cruzar los brazos. Eso es cuando uno detecta que no está conforme con lo que uno está diciendo.
A través de esas visualizaciones, nosotros podemos identificar qué tipo de respuesta le podemos otorgar a esa persona a través de los canales de comunicación. En un lugar de trabajo ideal, todos deberían usar el estilo de comunicación asertivo. Los comunicadores asertivos se centran en la colaboración y la conexión y están más orientados al trabajo en equipo, ya que este estilo de comunicación se basa en el respeto mutuo. Entienden claramente las prioridades en el trabajo y no temen expresar sus necesidades. En última instancia, los comunicadores asertivos se sienten a gusto de mostrarse como son. Las personas con estilos de comunicación asertiva son capaces de priorizar la colaboración y la comunicación, pedir comentarios a los demás para seguir mejorando, tener conversaciones claras y respetuosas, defender sus necesidades en el trabajo, expresar los sentimientos de manera expresiva. Gracias a la capacidad para comunicarse de manera efectiva en el trabajo, los comunicadores asertivos generalmente se benefician de tener autoconciencia, respeto mutuo en el trabajo, tener objetivos y expectativas claros, tener grandes habilidades de comunicación y tener una autoestima alta. ¿En qué beneficia que nosotros tengamos o que ustedes como líderes de un proyecto tengan una autoestima alta? En que estos lo reflejan ante todos sus colaboradores. Al ver que tu líder es una persona que tiene conocimientos, domina el tema, tú le haces una pregunta sobre el proyecto y él te la va a responder, automáticamente te da a mostrar que esa persona tiene los conocimientos necesarios para poder desenvolverse. María de los Ángeles compartes, lo que usted comenta demuestra lo fundamental que es la comunicación para lograr el éxito en cualquier ámbito de nuestra vida. Es correcto, de hecho, como bien comparte su compañera, esto lo podemos nosotros también utilizar en cualquier ámbito, en el ámbito familiar, en el ámbito personal. ¿Cuántas veces a veces no salimos de nuestras casas y de repente tenemos situaciones que pueden afectarnos, nos topamos con gente que a lo mejor son demasiado groseros, pero si nosotros también hacemos lo mismo, entramos en esa situación de que se genera tensión. Lo mismo sucede también dentro de una empresa. Si el trabajador se exalta y yo me exalto, las canales de comunicación se vuelven terribles y empiezan los escenarios demasiado catastróficos. Que eso también es parte de lo que nosotros vemos en el análisis de escenarios. Veíamos en la última sesión que el análisis de escenarios es una técnica que se utiliza dentro de la viabilidad financiera. Lo voy a retomar un poco porque no les compartí totalmente los ejemplos, pero vamos a ver para qué se usa el análisis de escenarios. El análisis de escenarios se utiliza para examinar los efectos de cambios en tres áreas diferentes del problema. Esto que les voy a leer está súper confuso, pero ahorita se los voy a explicar con la tabla del balance general. Los coeficientes de la función objetivo, que son coeficientes objetivos, los cambios en los coeficientes objetivos no afectan a la forma de la región factible, por lo que no afectarán a la solución óptima. Esto es decir, si yo hablo de una región factible dentro de mi proyecto, quiere decir que no afectan directamente al recurso financiero, pero pueden afectar también a la solución óptima, o sea, que al valor objetivo, o sea, lo que yo estoy esperando del proyecto. Los coeficientes tecnológicos, aquellos coeficientes que afectan a las variables de las restricciones situadas a la izquierda de la desigualdad. Los cambios en estos coeficientes provocarán cambios sustanciales en la forma de la región factible. Esto es decir, si yo tengo dos variables dentro de una región factible y esta es una variable que va hacia el alza y otra que va hacia abajo, la tendencia, esto puede afectar en ambas restricciones. Quiere decir que pueden ser futuros de un escenario tendencial y de un escenario catastrófico. Recordemos que dentro del análisis de escenarios existen cinco formas o cinco estilos de análisis, que es el escenario optimista, el escenario realista, el escenario pesimista, el escenario tendencialista, el escenario catastrófico. El escenario catastrófico, que nadie lo espera, es lo peor de lo peor que le puede pasar a un proyecto. O sea, aquellos letreros que nosotros vemos a veces cuando vamos a una plaza y que dice remate de ropa por cierre de tienda. Eso es un escenario catastrófico. ¿Por qué puede pasar este tipo de situaciones en un análisis de escenario? Porque a veces no hacemos un buen estudio de mercado. Ahora sí vamos a hablar de estudio de mercado. A veces no determinamos realmente qué tipo de sector es el que estamos atacando. Por ejemplo, en la ciudad donde yo radico, es una ciudad con clima caliente. O sea, el clima siempre está cálido, húmedo. Muy rara vez, de hecho, muy rara vez hay fresco. Ni en los diciembres que se supone que debe de haber fresco, que dicen que entra un frente frío, nunca hay fresco.
Se posicionan tiendas en las plazas donde llegan los diciembres y te dicen eh, venta de abrigos con la parte interna recubiertos de borrego, o sea, muy bonitos, pero no los usas. Va la gente pensando porque en el pronóstico del tiempo, que es un análisis de escenario, te dice que hay un 90% de probabilidades de que las temperaturas bajen a 16 grados centígrados. Es lo menos que ha llegado aquí en la ciudad a bajar la temperatura, a diferencia de otros lugares, que hay hasta -0 grados. Entonces, no es necesario la compra de estos productos. Cuando te das cuenta de que el lugar donde posicionas tu negocio no es el correcto, empieza a haber problemas en los activos y empiezan a haber pasivos, o sea, deudas y deudas y deudas y deudas, hasta que llega el momento que la tienda dice, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir perdiendo, vamos a quebrar o ya quebramos. Vamos a hacer una tasa de recuperación, esto es decir, las tiendas no van a perder al 100%, van a recuperar su inversión inicial. ¿Cómo? Porque la mayoría de los productos que se venden al 300%. Si a mí, por ejemplo, un USB me cuesta fabricarlo 5 pesos, yo lo vendo al público el triple o el cuádruple del precio, 80 pesos. Entonces, cuando yo digo, se rematan USBs a 20 pesos, yo no lo estoy perdiendo. Voy a tener todavía el costo de la producción, pero voy a tener también un rezago extra que me va a servir a mí como parte de reinversión para otro negocio. Esa es la parte de las técnicas de las empresas. Entonces, para esto a nosotros nos sirve el análisis de escenarios. En el ejemplo que les mostraba en la sesión anterior, les mostraba este estado de resultados que es donde nosotros validamos precisamente las proyecciones de ventas, las proyecciones de cualquier tipo de proyecto. Vamos a ver términos, por ejemplo, como ventas netas, como utilidad bruta, costos fijos, depreciación, intereses, utilidad neta antes de impuestos, impuestos antes de las ganancias y la utilidad neta. La utilidad neta quiere decir que es la ganancia que tengo después de todos los impuestos que nos ponen. O sea que si ustedes pueden ver, la utilidad bruta era de 140,000 en el 2013, pero todo lo que nos quitan después de impuestos, depreciación de maquinaria, equipo de oficina, materiales, porque todo se deprecia, pues me queda a mí nada más 71,825. Aún así, es una ganancia. Cuando hacemos las estimaciones, hacemos a través de proyecciones, en ventas, proyecciones en costos, costos variables, y esto nos permite a nosotros elaborar el análisis de los escenarios, que precisamente esto ya no se los voy a volver a leer, porque ya lo habíamos visto, pero se los explico. Precisamente el análisis de escenarios nos va a permitir a nosotros tener ciertos futuros hipotéticos, ciertas características que me van a servir a mí, que precisamente me van a ayudar a tener una descripción parcial del comportamiento de la aplicación en un momento específico. La utilización de escenarios va a implicar identificar distintas situaciones y describir la acción que se va a llevar a cabo. Por eso veíamos nosotros que dentro de lo que es la parte de las instrucciones nos dice análisis de los escenarios de las fases del diagrama de Gantt, porque a través de ella nosotros podemos identificar posibles casos que puedan suceder a las etapas que estamos trabajando. El análisis de escenarios en una empresa es una metodología que puede favorecer en la prevención de errores, o sea que realmente la técnica SA nos sirva a nosotros para prevenir errores en el control de tiempo y de otras variables. Como les compartía, por ejemplo, si a mí dentro de mi cronograma de trabajo yo gestioné que el tiempo era de 12 meses y me doy cuenta que en el análisis de escenarios me hizo falta tiempo, puedo tener una holgura. O sea que antes de que yo ponga en marcha mi cronograma de trabajo, yo puedo tener esa holgura por si llegara a pasar. Pero recordemos, el análisis de los escenarios son futuros hipotéticos. O sea, son casos que pueden suceder o no. Es como, ejemplo, que yo dijera que mañana Francisco se va a caer en la calle 7 de la colonia X. Pero así estoy diciendo a grandes rasgos. Realmente, ¿por qué? No puedo saber cuál es el área de incertidumbre. ¿Cómo puedo identificar entonces que hay un área de incertidumbre? A través de un porcentaje de la probabilidad. Por eso, el análisis de escenarios tiene una base porcentual y estadística que están basados en hechos históricos. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entonces que yo diga, Francisco se cae en la calle X, a que yo diga, hay 90% de probabilidades que Francisco se caiga en la calle 7 de la colonia X? ¿Cómo yo puedo determinar ese 90% de probabilidad?
porque yo sé que en esa calle 7 la infraestructura de la calle está hecha papilla. O sea, hay huecos, hay baches, y llovió el día de ayer y Juan o Francisco no se da cuenta del bache y se cae. ¿Qué propuestas de solución yo puedo hacer para que Francisco no le suceda eso? Pues puedo invitar a Francisco a que camine por otra calle que no sea la calle 7 o que camine por la banqueta. ¿Y qué acciones yo realizaría para mejorar esta situación? A lo mejor juntarme con los vecinos para conseguir materiales básicos y rellenar los huecos de los baches que hay. O sea, todas las acciones que yo implementaría para poder salir de ese escenario. Bien, cerramos los primeros 30 minutos de la sesión, nos desconectamos y nos volvemos a reconectar, por favor.